leyera, que avanza, que cree y que testifica. Que avanza, que cree y que testifica. Y en ese contexto yo quiero compartirles de quién es nuestro pastor. Porque nosotros tenemos un pastor y tenemos un Señor. No es el Guillermo Hernández porque es el pastor de turno, ¿verdad? No, mañana no va a estar. Tenemos el pastor. Y ese pastor, ¿verdad? Es Jesucristo. Es el único. Y hoy día vamos a compartir, ¿verdad? Un pasaje de los días en que Él estuvo en nuestro medio, hace más de 2000 años, en una ciudad que se llama Jericó. Y Él tuvo un encuentro muy especial con un hombre que se llamaba Zaqueo. Así que yo les quiero invitar que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a compartir, ¿verdad?, algunas reflexiones sobre lo que vive y experimenta este hombre en aquel lugar. Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengamos un momento de oración. Señor, acompáñanos en esta reflexión, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque estás aquí, Señor. Tu presencia es con nosotros. Por eso, Padre, me atrevo a rogarte que no permitas que nada interrumpa la lectura, Señor, el pensamiento y la reflexión de tu palabra. Que tu presencia, Señor, poderosa, magnífica, sea confrontando, Señor, nuestro corazón y nuestra alma. No permitas que ni siquiera nuestros pensamientos, tal vez emociones que podamos tener, obstruyan, Señor, de manera nítida lo que en esta mañana, Señor, tú quieres decirnos. Amado Dios, tú sabes que la tendencia nuestra es a rutinizar, a generar hábitos. Y muy probablemente, Señor, el hecho de estar acá en muchos de nosotros obedezca a eso, Señor. Por eso yo te pido con todo mi corazón que este sea el momento donde tú puedas confrontar realmente nuestra vida y nuestra necesidad. Y que no sea parte de la asistencia más a un culto, como habitualmente lo hacemos. Hoy tú estás aquí. Y en esa convicción, por el solo hecho de estar tú aquí, Señor, hay novedad de vida, hay restauración, hay libertad, hay salvación, hay vida. Padre mío, porque no soy yo, no es mi memoria ni la capacidad buena o mala que pueda tener, Señor, de transmitir ideas, sino que es la obra portentosa a través de la locura de la predicación, como lo decía Pablo, Señor, que tú llegas con tu evangelio y tu palabra al corazón de nuestras vidas, Señor. Tú sabes
amado Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Y tal vez estamos sentados escuchando, Señor, con una actitud y un corazón, amado Dios, que no está dispuesto. Pero yo te pido, Señor, que con la ternura con que tú tratas a tus criaturas y a tus hijos, hoy día puedas obrar en nosotros, en este corazón que es rebelde, que es incrédulo, que es indiferente, amado Señor, que es tibio. Padre Santo, es tu palabra, es tu iglesia, es tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, papá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, este es un pasaje también muy conocido, ¿no? La historia de Zaqueo. Incluso hay una canción que se canta en la escuela dominical. Ustedes se la saben, ¿no? Zaqueo era un hombre muy chico, que era él. Subió a un sicómoro para ver a Jesús, para ver. Y tiene acciones, ¿no? Y cuando Jesús pasó, mirando arriba le vio y le dijo: Zaqueo, desciende, pues a tu casa voy yo, pues a tu casa voy yo. ¿Se la sabían o no? De modo que es una historia conocida. No canto muy bien, hermanos queridos, ¿no? Pero lo interesante, ¿verdad? Yo hoy día quiero que me acompañen es analizar lo que pasa en estos breves 8, 9, 10 versículos. Porque si ustedes se fijan, Jesús, según el relato, continúa. Él iba en dirección a Jerusalén. Si usted revisa el capítulo y los versículos que vienen más adelante, Él va en dirección a Jerusalén. Por consiguiente, Jesús estaba viviendo sus últimas horas, sus últimos días, antes de vivir la experiencia de la crucifixión. Y Él pasa por Jericó. Jericó era una ciudad que quedaba cerca de Jerusalén. Y pasa por Jericó. Y en esa ciudad había un hombre. Fíjense qué interesante, pero el texto nos da detalles de este hombre. Y los detalles que da, si no son en demasía, sí son importantes y nos permiten entender el contexto de lo que ocurre. Porque eso es importante también considerar, ¿no? Muchas veces nos aproximamos a la Biblia con prejuicios. Nos aproximamos, ¿verdad?, con una mente media religiosa. Y nos cuesta a veces entender lo que está sucediendo. Por eso que yo les animo a que me acompañen a tratar de entender lo que sucede en esos breves versículos. Por ejemplo, el relato nos dice que Jesús iba pasando, ¿no? Iba caminando. Esa fue una gran característica del ministerio de Jesús. Alguna vez lo conversamos un día domingo, hace un tiempo atrás, respecto de la urgencia de Jesús por predicar su palabra, ¿no? Incluso en una oportunidad, ¿se acuerdan? Leímos que los discípulos lo despertaron, ¿verdad? Y le decían: Jesús, te están esperando a las personas, vienen a verte, porque Él había hecho muchos milagros. Y Jesús, ¿verdad?, dice: no, tengo que ir a otras aldeas, tengo que predicar en otros lugares. Este sentido un poco de urgencia, de compartir las buenas noticias, el Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Es decir, hay muchos más que deben saber esto y hay que compartirles esto, ¿verdad? Ese es un poco el sentido y por eso que es importante que entendamos este acto de Jesús, de que Él va pasando. Pero a medida que Él caminaba, Él compartía, Él iba haciendo milagros, ¿verdad? Él iba entregando amor, Él iba rompiendo muchos prejuicios. Por supuesto, su fama se extendía, habían algunos que lo seguían, unos que esperaban que Él cometiera algún error para acusarlo, otros, los morbosos, querían ver realmente si los paralíticos caminaban, si los ciegos veían, ¿verdad? En fin, porque el ser humano tiene una multiplicidad de manifestaciones y somos tan distintos, tan diversos, que muchas veces las motivaciones son diferentes. En este lugar, en este momento, precisamente, aquí somos del orden de los 130, 140 personas, y eso implica más o menos 130, 140 motivaciones distintas de por qué usted está aquí hoy día. Y en esa realidad humana, ¿verdad?, el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y no fue distinto con Zaqueo, porque si usted se fija, dice el texto que Zaqueo procuraba verle, procuraba ver quién era Jesús. Por consiguiente, ese dato ya me está entregando algo respecto de Zaqueo. Lo más probable es que él ya sabía de Jesús. Y le habían comentado, ¿verdad?, de Jesús. Pero él quería conocerlo. Y había curiosidad en este hombre.
Curiosidad porque él sale a la calle para ver quién era este Jesús. ¿A quién le ha ganado? ¿No? ¿Quién es? La curiosidad del ser humano. Pero dice el relato que este era un hombre de baja estatura. Era chiquito, ¿no es cierto? Era bajito, pero que era muy rico. Y además tenía una particularidad importante que no es menor. Dice que el texto que era publicano. Jefe de los publicanos, es decir, fíjense el detalle, ¿no? ¿Ustedes saben quién eran los publicanos? Para que usted sepa, los publicanos, ¿verdad? Era un grupo de hombres que el Imperio Romano, escuche bien porque este es un dato importante, que el Imperio Romano había reclutado de los mismos judíos para cobrar los impuestos. ¿Y por qué era importante, verdad? Porque en definitiva estos publicanos, según la costumbre de la época, vivían en las mismas cuadras donde vivían las personas, de modo que el publicano sabía, ¿verdad?, más o menos el nivel de vida de sus vecinos, y ese dato era suficiente para que él cobrara impuestos en nombre del Imperio Romano. Entonces, ellos básicamente eran odiados y aborrecidos por sus hermanos, por los propios judíos, porque los percibían como traidores. Es decir, al lado mío vive un compadre que está pendiente de cómo yo vivo, y si gasto más dinero en esto y más dinero en esto, porque él me cobra el impuesto. Entonces, como en ese momento no existían facturas, Servicio de Impuesto Interno se estaba recién estructurando, nuestro amigo, ¿verdad?, el Servicio de Impuesto Interno, ¿verdad? Entonces, el cobro de impuestos era a través de la vista y de estos hombres que el Imperio Romano había reclutado. Por consiguiente, eran personas que indirectamente, o tal vez no tan indirectamente, habían adherido a la realidad de este imperio y de este sistema político-militar que estaba sobre el pueblo de Israel. Por consiguiente, eran hombres, la verdad, menospreciados. Eran hombres aborrecidos. Y miren, tengo aquí varios versículos que están en los evangelios que nos muestran un poquito el pensamiento que había en ese momento respecto a los publicanos. Miren, Mateo capítulo 5, versículo 46, por ejemplo. Mateo 5, 46 dice, aquí está hablando Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, indirectamente Jesús está obviamente reconociendo que había un rechazo en contra de ellos, un rechazo social. Mateo capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjense el relato de Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, es decir, publicanos y pecadores era sinónimo, ¿no? Desde la perspectiva judía, por el solo hecho, ¿verdad?, estos hombres de haber traicionado, ¿verdad?, a su propio pueblo y haber adherido a este imperio pagano, ¿verdad?, inmundo, el Imperio Romano, estos hombres, los publicanos, evidentemente también eran pecadores, eran inmundos. Es decir, no solo tenían el rechazo, el odio y el aborrecimiento de sus compatriotas, sino que además religiosamente, espiritualmente, eran hombres rechazados, ¿verdad? Eran paganos inmundos. Es decir, por todos lados, ¿verdad?, desde la perspectiva judía, la condición de publicano era sinónimo de pecador. Entonces, estos versículos nos muestran esa realidad. Miren Mateo capítulo 21, versículo 31. Mateo 21, 31 dice, aquí está preguntando Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Estoy leyendo Mateo 21, 31. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjense que como usa, ¿verdad?, Jesús esta contradicción, ¿no?, haciendo semejante a los publicanos con las rameras. Ese era el concepto que había, ¿verdad?, de los publicanos. Además eran personas ricas. ¿Y por qué eran ricas? Porque como no habían boletas, no existía contabilidad ni cuadratura, ¿verdad? Evidentemente el ojo tendía a ver más de lo que realmente
Era. Y ellos aprovechaban de cobrar su comisión. Porque el mirar desgasta, ¿no es cierto? Entonces agota. Entonces ellos cobraban su comisión. Y al cobrar su comisión, evidentemente que caían en el abuso. Y no solo, ¿verdad?, eran aborrecidos y odiados por su condición, por su investidura, sino que también por los abusos que ellos cometían, porque evidentemente cobraban mucho más de lo que debían cobrar, porque una parte de lo que cobraban era para ellos. Y eso también lo relata la Biblia. Miren, hay un pasaje, si ustedes me permiten, hay un pasaje en Lucas, capítulo 3, versículo 13. Miren, Lucas 3:13. Hay un publicano que va donde Jesús y que quería ser bautizado. En Lucas 3:13. Versículo 12 y versículo 13. Lucas 3, 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. No exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, cuando ellos preguntan, ¿verdad?, lo primero que Jesús les dice, y con lo cual los confronta: ustedes abusan de las personas. Por eso que este hombre era rico. Y fíjense que además era el jefe. Estos detalles nos ayudan a entender, queridos, lo que pasa en el momento de este hombre cuando se encuentra con Jesús. Porque evidentemente, con todos estos elementos que de alguna forma hemos compartido, era un hombre que se sentía absolutamente despreciado. Era un hombre que cuando iba al supermercado seguramente era rechazado. Tal vez en más de alguna ocasión alguien lo confrontó, lo insultó, ¿verdad?, y atentó contra él. Era un hombre que no podía andar tranquilo y muy probablemente salía muy poco a la calle. Porque andar en medio de un grupo de personas que te resisten, que te rechazan, que te aborrecen, no es agradable. Por consiguiente, ¿verdad?, la vida de este hombre, si bien era rico, no tiene que haber sido muy agradable. Era un hombre que era sujeto del blanco de la murmuración, de la rabia, ¿verdad?, de la frustración de terceros por lo que él hacía, por lo que él era, por lo que él había adherido. Y fíjense que el otro detalle que nos entrega el relato es que era chico, era bajo. Y ustedes deben saber que en la cultura judía muchas de las desviaciones o malformaciones eran mal vistas. Y eran mal vistas porque la fe judía asignaba a aquel que tenía algún problema físico como castigo de parte de Dios. Por ejemplo, los ciegos, la percepción que había, ¿verdad?, para con los ciegos es que ese hombre era ciego porque había cometido pecado, sino él, a lo mejor su familia. Por consiguiente, también el hombre experimentaba rechazo por esa condición. Pero era tal su curiosidad que él salió a la calle y, a pesar tal vez del rechazo y a pesar de que los vecinos, ¿verdad?, quizás lo podrían insultar, en fin, lo que fuera, este hombre quería conocer a Jesús. Quería saber quién era Jesús. Y claro, él sale a la calle y como era bajito, no podía acceder. Y ojo con eso, porque tiene que haber sido bastante bajo porque los judíos no es una raza donde hay hombres demasiado altos, sino que es estatura normal. Pero no era suficiente para él. Y este hombre corre, ¿verdad?, a un árbol para subirse al árbol porque quería ver quién era Jesús. Y fíjense que interesante porque el relato también nos dice que él sabía por dónde Jesús iba a pasar. Lo cual nos muestra de que Jericó no tiene que haber sido una ciudad como Nueva York, ¿verdad?, o como Santiago, sino que tiene que haber sido una ciudad pequeña con una calle principal, ¿verdad?, de modo que a lo mejor era el camino principal que iba hacia Jerusalén y que pasaba, ¿verdad?, por el centro de la ciudad, pero Zaqueo sabía por dónde iba a pasar Jesús y él sube para ver a Jesús, ¿no? Por consiguiente, podemos entender el carácter de Zaqueo. Era un hombre valiente, porque se decide a exponerse, ¿verdad? Era un hombre inquieto, curioso, y perseverante, porque él no se desanima ante la imposibilidad, incluso se arriesga a caminar más y subirse a un árbol, porque quería conseguir su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Conocer a Jesús. Él no está pensando en pecado,
Él no está pensando en que Jesús lo alargue un poco más para ser más alto. No está pensando eso. Él solo quería ver a Jesús, porque le habían hablado de Jesús. Y perdonen que haga énfasis en esto, ¿verdad? Porque habitualmente cuando nosotros leemos los relatos en la Biblia de los encuentros de Jesús, hay generalmente alguna necesidad, una necesidad consciente de por medio. Quiero ver. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Quiero ver. Incluso en algunos encuentros hay situaciones conflictivas, complejas, como el caso de la mujer adúltera, cuando le llevan a Jesús a la mujer adúltera. En fin, pero en este caso lo que hay es la manifestación de una curiosidad de un hombre, ¿verdad?, que efectivamente vivía en un contexto social y que era un hombre resistido y rechazado, pero que él quería conocer a Jesús. Y de alguna forma se las ingenia para subirse a ese árbol y estar en el momento en que Jesús iba a pasar, a lo mejor hasta con su cámara fotográfica. Claro, la curiosidad. Y Jesús pasa por ahí. A mí esto, ustedes saben que yo soy un poco de mantequilla, yo me quebranto fácilmente, me emociono. Pero siempre a mí me ha llamado mucho la atención este relato. Porque dice el texto que pasa Jesús y se detiene y miró hacia arriba y le vio. Fíjense que no hay ninguna otra manifestación más que el pasar de Jesús, el detenerse, el mirar hacia el árbol y mirar a Zaqueo. Yo siempre me he preguntado, ¿qué habrá visto Zaqueo en los ojos de Jesús? ¿Qué habrá visto Zaqueo en los ojos de Jesús? Porque no hay una prédica, no hay una enseñanza, pero la sola mirada de Jesús en los ojos de ese hombre bastó para que produjese algo en su vida. Porque a continuación, ¿verdad?, Jesús le dice, es necesario que hoy día yo esté y pose en tu casa. Eso fue la única, ¿verdad?, intervención, lo que el texto nos entrega, que dice Jesús, y la mirada de Jesús en la vida de este hombre, la mirada de Jesús. Evidentemente por el texto nosotros podemos obviamente inferir que Jesús conocía a Zaqueo. Y aquí aparece algo que lo encuentro hermoso, hermanos queridos, y pensando para compartir esto hoy día con ustedes, ¿verdad? Logré entender, fíjense que en esta ocasión, a diferencia de las otras, es Jesús quien enuncia la necesidad en la vida de este hombre. Porque Jesús dice, es necesario que vaya a tu casa. En otras palabras, es un caso, ¿verdad?, en que no hay una conciencia en el propio individuo de su necesidad, como el caso de la mujer con flujo de sangre, sino que en esta ocasión, ¿verdad?, es el propio Jesús quien señala, ¿verdad?, a este hombre, es necesario que vaya a tu casa. ¿Me entiende la diferencia, no? Por consiguiente, ¿verdad?, me abre a mí un espacio para entender que a pesar de que muchas veces en nuestra propia vida nosotros no seamos conscientes del estado en que está o de lo que estamos viviendo o de lo que estamos necesitando, sin embargo, eso no pasa desapercibido para Jesús, quien sí sabe lo que tú necesitas. ¿Me entiendes? Él sí sabe. Por eso que esa frase, es necesario que vaya a tu casa, es una frase que hasta el día de hoy se mantiene absolutamente vigente. Es más, yo hasta podría decir, ¿verdad?, que es una frase que el propio Jesús nos hace hoy día a nosotros en esta mañana. Hace unos domingos atrás predicamos, hablamos, leímos y reflexionamos cuando Jesús, ¿verdad?, confronta al ciego y cuando Jesús confronta a sus discípulos y les pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué quieres que te haga? En esta ocasión, ¿verdad?, Jesús le dice a un hombre que vive en esas condiciones, es necesario que vaya a tu casa. Lo cual refleja también, ¿verdad?, que muy probablemente Jesús entendía la sinceridad de este hombre y la condición quebrantada de su vida. Porque uno podría pensar, ¿verdad?, bueno, Jesús está diciendo que es necesario porque tiene hambre. Entonces, antes de pasar a Jerusalén, como en Jerusalén lo van a crucificar, quiere hacer un aro en el camino, ¿verdad? Tal vez darse una duchita, cambiarse ropa, comer. Porque fíjense que dice el texto que Zaqueo bajó inmediatamente
¿verdad? Y gozoso, gozoso, o sea, contento. Jesús va a mi casa. Y rápidamente, ¿verdad? Y preparó al parecer un banquete. Porque era la costumbre en aquella época. Todo giraba en torno al comedor, a la comida, ¿no? Porque era un símbolo de hospitalidad. Pero Jesús evidentemente no estaba hablando de eso. Pero algo había calado, ¿verdad?, en la vida de este hombre. Y eso es importante para nosotros hoy día, detenernos. Porque si bien hoy día nosotros estamos predicando el Evangelio, nosotros estamos compartiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, la pregunta es, ¿estamos conscientes realmente de la necesidad que tenemos de que Jesús venga a nuestra casa? De que Jesús venga a nuestra vida. Es decir, esta frase que Jesús le comparte a Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa, es necesario que vaya a tu vida, es necesario que vaya a tu familia, es necesario que vaya a tu realidad. ¿La podemos nosotros percibir? ¿La podemos nosotros entender? Porque cuando caracterizamos a Zaqueo, ¿verdad?, es más fácil entender, ¿verdad?, las presiones de este hombre. Es más fácil entender la realidad de vida de este hombre. Es más fácil entender, ¿verdad?, su historia. Porque muchas veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en iglesia, pensamos en espiritualidad, lamentablemente por la influencia que hay, ¿verdad?, en nuestra estructura mental, inmediatamente lo disociamos con la vida diaria. Inmediatamente lo disociamos, ¿verdad?, con la realidad cotidiana de cada día. Inmediatamente, ¿verdad?, lo aislamos, entonces separamos, el domingo, es un día especial y el resto de la semana, ¿verdad?, es el día cotidiano. El domingo, ¿verdad?, me visto de una manera especial, pienso de una manera especial, incluso mi lenguaje cambia el domingo porque aparece la palabra gozo, aparece la palabra paz, aparece la palabra amor, pero de lunes a sábado, ¿verdad?, el lenguaje mío es distinto. El domingo, ¿verdad?, yo comparto con mis hermanos, los cuales amo, abrazo, ¿verdad?, me emociono, y de lunes a sábado comparto con mis compadres, ¿verdad?, en la pega, ¿verdad?, incluso por ahí con algunas improperio y grosería, y con algunos cafecitos con pierna, y con unos carretitos, ¿verdad?, en fin, y con el coqueteo y el flirteo con la secretaria, creyéndome lindo. Por eso es importante entender la problemática de Zaqueo. Y no me quiero detener, ¿verdad?, en la problemática de Zaqueo como un hecho aislado, una excepción, sino porque fue todo el procedimiento, la metodología, la estrategia que Jesús siguió en su ministerio. Cuando Él irrumpe en la vida de las personas. Este hombre sale a la calle porque seguramente sintió un barullo, porque a lo mejor estaba en su casa y el ruido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, viene Jesús, sigue. Jesús. Si me han hablado de Él, yo quiero conocerlo. Estaba viendo a lo mejor televisión en la casa, no sabemos. Esperando en la previa, ¿verdad? Partido de hoy día. Pero en su historia de vida, eso es lo que quiero decir, hermanos. En su realidad de vida, en sus tensiones y en sus presiones, en su condición, ¿verdad?, de un hombre rechazado, juzgado, aislado, condenado, Jesús se presenta en su vida y le dice, es necesario que vaya a tu casa. Es necesario que entre a tu vida. Escucha bien, no sé por qué estás aquí, ni cuál es tu corazón sentado en esa silla. Pero si tú me permites, y con profundo respeto te digo, esta frase que Jesús le dice a Zaqueo también es para nosotros hoy en día. Usted me puede decir, no, pero Jesús ya me lo dijo hace 20 años. Yo hace 20 años que camino en el Evangelio. Hace 15 años, ¿verdad?, yo estuve en el seminario teológico. Porque de alguna forma nosotros asociamos Jesús, iglesia, en fin, con estas cosas. Pero lo hermoso de este relato, que la presencia de Jesús en el hogar de Zaqueo
origina en el propio Zaqueo un cambio drástico en su vida. Usted se dio cuenta el cambio drástico, ¿no? Porque todavía no llegó ahí. ¿Cuál fue el cambio drástico? Se puso de pie y delante de todos, ¿qué fue lo que dijo? Si en algo he defraudado, si en algo he robado, él estaba dispuesto, ¿verdad?, a dar la mitad de lo suyo. Es decir, en él se provoca un cambio dramático y no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que la mirada de Jesús lo confronta en ese árbol, cuando él está arriba, escondido, ¿verdad?, tal vez, o equilibrándose con una sola expectativa: quiero verlo, quiero verlo. Pero él nunca se imaginó que en el propósito de Dios no estaba que Jesús fuera visto por él, sino que Jesús fuera a su casa. Y esa realidad provoca el cambio en la vida de este hombre. Hasta tal punto, ¿verdad?, que Jesús declara delante de todos: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Y por qué la salvación había llegado a la casa? Porque traía, ¿verdad?, algún manuscrito del Antiguo Testamento, la Torá, por ejemplo, ¿verdad? Y Jesús la colocaba en el pasillo. Y entonces abría la Torá en el Salmo 91 y le decía a Zaqueo: nunca cierres este libro, porque este libro te va a proteger. Este libro es palabra de Dios. No es así, ¿no? Esa es a veces nuestra superstición de creer, ¿verdad?, que nuestra relación con Dios es a través de objetos y que esos objetos nos protegen, ¿verdad?, de ciertas cosas que son malas. Aquí lo que hay definitivamente es un concepto de salvación. Y fíjense que Jesús se encarga de reafirmarlo, porque a continuación dice que Él había venido ¿para qué? Para salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Se había perdido una relación con Dios. Para la palabra de Dios, para la Biblia, ¿verdad?, este acto de salvación está vinculado al quiebre absoluto de mi relación con Dios. Está relacionado, ¿verdad?, con el rechazo que yo hago de Dios. Está relacionado, ¿verdad?, con el vivir de manera aislada y ajena absolutamente a todo lo que tenga que ver con Dios. Y este concepto de rescatar y salvar lo que se había perdido tiene que ver con la condición que el hombre tenía en el huerto del Edén con Dios. Cuando Adán conversaba y se relacionaba con Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, esa frase de Jesús aún es vigente en este tiempo. Yo no sé si aquí, en este lugar, pueden señalar algunos, o podemos señalar nosotros, que esa relación con Dios se ha restaurado. Que esa experiencia de vida, porque lo que ocurre en Zaqueo, ¿verdad?, es un cambio y una transformación de vida. Él está dispuesto a reconocer que probablemente ha defraudado a alguien. Fíjense que lo que dice Zaqueo, para que ustedes vean, porque uno podría decir: se emocionó Zaqueo. No, como pasa aquí en la iglesia, pues hay algunos que se emocionan cuando cantan y otros que no. Entonces, de alguna forma, el que no se emociona se siente incómodo. Y el que se emociona piensa que el otro es menos espiritual. Oye, no levantó ni las manos. Entonces nos vinculamos nosotros por las emociones. Entonces es más espiritual el que se emociona y el que levanta las manos, y es menos espiritual el que no levanta las manos ni se emociona. Y eso es un craso y grave error que nos hace caer en el juicio. ¿Y por qué digo esto? Porque la reacción de Zaqueo no fue emocional, sino que la reacción, y se los quiero demostrar, la reacción de Zaqueo fue sustentada, ¿verdad?, en lo que la propia ley judía decía, que tiene que ver con la restitución. Es decir, lo que hubo en Zaqueo, ¿verdad?, no fue un acto de esa palabra de gozo, ¿verdad? Se emocionó, le cayeron las lágrimas, ¿verdad? Sino que su decisión estuvo sustentada en la conciencia de quién era y qué es lo que debía hacer ahora que conocía a Jesucristo. Porque uno de los grandes problemas nuestros, ¿verdad?, es nuestras emociones. Gracias a Dios por las emociones. El día de ayer las mujeres hablaron sobre las emociones. Y son una bendición las emociones. Pero tenemos que tener el discernimiento para poder entenderlas, porque también las emociones nos engañan y nos traicionan.
Y muchas veces nuestros actos espirituales, religiosos, están vinculados a las emociones. Por eso que buscamos al Señor cuando perdemos el trabajo. Por eso que buscamos al Señor cuando estamos enfermos. Pero cuando ya sanamos o cuando tenemos trabajo, las otras son las emociones. Y el Señor ya es más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque estamos cansados, porque hemos trabajado, porque los turnos, porque mil cosas. Pasó la emoción, ahora hay otra emoción. Y como es otra emoción, la verdad que piolita. Pero en el caso de Zaqueo no es así. ¿Y saben por qué lo digo? Fíjense, revisemos un poquito lo que dice Zaqueo. Zaqueo, volviendo, ¿verdad?, al capítulo 19. Entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira, abre tu Biblia en Levíticos, capítulo 6. Levíticos capítulo 6, vamos a leer hasta el versículo 4, 5, ¿no? Habló Jehová a Moisés diciendo, estoy leyendo Levíticos capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, versículo 4, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Es decir, lo que está haciendo Zaqueo, y fíjense qué interesante, porque Jesús dice, este es un hijo de Abraham, es decir, Jesús le está devolviendo a Zaqueo su condición de judío, a pesar, ¿verdad?, del rechazo y de la discriminación. Y no solo eso, el propio Zaqueo se encarga de señalar el conocimiento que él tiene de la palabra de Dios. Por consiguiente, cuando él dice, Señor, yo voy a restituir el daño que he hecho, lo que él está diciendo es que él conoce la palabra y él está tomando una decisión consciente porque sabe lo que él había hecho y lo que ahora tenía que hacer. Él sabe lo que había hecho y sabía lo que ahora tenía que hacer. Grábense esa frase. Al encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Entonces estamos en presencia, ¿verdad?, de la obra de Jesús en la vida de un hombre que no es producto de las emociones. Porque lamentablemente las iglesias se llenan en virtud de las emociones. Y buscamos las emociones. Y buscamos, ¿verdad?, una serie de estímulos que nos resulten agradables o que de alguna forma quieran satisfacer muchas veces nuestro remordimiento, nuestras culpas. Y erróneamente nos vinculamos con quien creemos es Dios. Pero como hemos establecido una relación emocional, ¿verdad?, cuando falla, nos enojamos con Dios. Pero lo que hay aquí en Zaqueo, ¿verdad?, es una convicción. Yo sé lo que he hecho. Y sé lo que tengo que hacer. Robé, lo restituyo. Por eso, hermanos queridos, este concepto, ¿verdad?, es profundo y marca la vida de aquellos que conocen a Jesús. Ya nada vuelve a ser lo mismo. Ya nada vuelve a ser lo mismo. Y cuando no lo entendemos así, nuestra vida navega en el mar de lo superfluo. Navega en el mar, ¿verdad?, de el acomodarse. Porque lo que realmente ha ocurrido es que Jesús no ha llegado a nuestra casa, a nuestra vida. Por eso que Jesús no tiene problemas en afirmar la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué Jesús no dice lo mismo cuando fue invitado a la casa del Simón el Fariseo? Estuvo en la casa del Simón el Fariseo.
quien también le hizo un banquete, ¿se acuerdan? ¿Y por qué Jesús no dice la salvación ha llegado a esta casa en esa ocasión? ¿Cuál es la diferencia? Por eso, hermanos amados, hoy más que nunca, necesitamos entender este mensaje. Porque la verdad que domingo tras domingo escuchamos el Evangelio, pero no hay cambios en nuestra vida. Domingo tras domingo el Señor habla a nuestro corazón y seguimos creyendo que somos cristianos porque nacimos en un hogar cristiano, porque desde chiquititos nos enseñaron la Biblia, porque vivimos en un país cristiano, pero nos cuesta entender que tiene que haber un cambio profundo. Fíjense que el texto entrega detalles de la riqueza de este hombre. Era rico. Si usted le quita esa palabra, si usted le quita la palabra rico, usted perfectamente podría seguir con la lógica del texto. Pero esa palabra rico, ¿verdad?, está vinculado al acto que hace Zaqueo de vender o de entregar la mitad y lo asocia con los pobres. Como también, ¿verdad?, el cuadruplicar y restituir lo que él había hecho. Es decir, hay un hilo y hay un pensamiento que está propuesto en este texto que tiene que ver con lo que Zaqueo probablemente quería y atesoraba. Porque su primera reacción, el texto no nos entrega detalles sobre su familia. Si acaso abusaba de su esposa, si acaso, ¿verdad?, estaba casado en terceras nupcias o tenía una amante, o no nos entrega detalles si acaso él violentaba a sus hijos y maltrataba a sus hijos, sino que el texto nos entrega un detalle que está vinculado, ¿verdad?, probablemente al corazón y a la posesión que tenía este hombre y a lo que él es capaz, de lo cual desprenderse para dar testimonio en medio de su hogar, frente a sus amigos, frente a todos los que estaban ahí, de que él ya no era el mismo. Y ese es el proceso que nos cuesta. Y ese es precisamente el gran escollo de nuestra vida. Y por eso que Jesús, ¿verdad?, dice en el Sermón del Monte, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces nosotros estamos dispuestos a prescindir de ciertas cosas. Estamos dispuestos, ¿verdad?, a dejar cosas. Y a lo mejor dejar de fumar, ¿verdad?, es algo fácil. A lo mejor, ¿verdad?, dejar el trago es algo fácil. Y a lo mejor dejar de bailar, ¿verdad?, algo, porque a los evangélicos siempre nos achacan eso. Un buen evangélico no fuma, no toma ni baila. Entonces, si yo soy buen evangélico, tengo que cumplir con eso. Y si cumplo con eso, listo, estoy del otro lado. Pero ¿qué es de nuestra ambición? ¿Qué es de nuestra envidia? ¿Qué es de la manera en que hacemos negocio? ¿Qué es de la manera en que nos relacionamos con nuestra familia? Aquello que es importante para nosotros y medular, ¿verdad? Aquello de lo cual no estamos dispuestos a dejar. El domingo pasado hablábamos de la renuncia. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no, no puede ser mi discípulo. Entonces, este relato de Zaqueo es bastante más profundo de lo que aparentemente pareciera cuando lo leemos. Porque hay una vinculación, ¿verdad?, en lo que probablemente en Zaqueo era importante, pero que a ratos se transforma en un obstáculo para ser transformados por la realidad de Jesús en mi vida. La realidad de Jesús en mi vida. Por eso que Jesús exclama, cuando escucha el testimonio de Zaqueo, él exclama, la salvación ha llegado a esta casa. Y mientras no ocurra eso, no hay salvación. Porque estoy aferrado a aquello que es importante para mí y no estoy dispuesto a renunciar. Por consiguiente, tampoco soy discípulo. Por eso, hermanos queridos, Zaqueo nos da una tremenda lección de renuncia, de entrega. Pero fíjense desde la perspectiva, no de la conciencia que él tiene de sí mismo, lo cual es tremendamente liberador, sino de la necesidad que Jesús ve en la vida de ese hombre. Jesús ve hoy día la necesidad de Él en nuestra vida. Y tú estás acá, ¿verdad? No porque por compromiso o porque quisiste agradar a alguien viniendo. Tú estás en una búsqueda. Porque a lo mejor con la actitud tal vez no adecuada o tal vez pateando las piedras,
tal vez frustrado porque hay cosas que no se te están dando, en fin. Pero a pesar de eso, en su gran soberanía y voluntad, hoy día Jesús nos dice a cada uno de nosotros que estamos acá: ustedes necesitan que yo entre a vuestra vida. Esto no es una discusión teológica, por favor. No me lleven al plano teológico, ¿verdad? Cuando dice que tenemos a Jesús. Lo que yo estoy diciendo, queridos, es la experiencia de Zaqueo, de prescindir de aquello que es importante, de modo que realmente nuestra vida viva la transformación genuina a la cual nos llama Jesús. Y no estoy hablando solamente de posesiones, de riqueza, estoy hablando de sentimientos, de resentimientos. Esas tremendas columnas que muchas veces se alojan en nuestra alma cuando hay resentimiento por tal o cual persona, por tal o cual familia. Cuando hay amargura, ¿verdad? Porque no puedo hacer lo que yo quiero, o cuando me siento frustrado porque en el trabajo o la profesión que tengo no es lo que yo quería. O cuando me siento frustrado, ¿verdad? Porque no logro rehacer mi vida, a pesar de que hace años me separé, ¿verdad? Y hoy día no puedo desarrollarme como hombre o como mujer. Entonces vivo con culpas y vivo con sentimientos. O tal vez algún episodio, ¿verdad? Que sucedió en mi infancia, en mi adolescencia. Y yo de alguna forma, ¿verdad? Lo he mantenido, lo he cultivado, lo he alimentado. Y me ha dado la fuerza para salir adelante, ¿verdad? Como algunos testimonios. Hay personas que salen adelante por el resentimiento y el odio, porque quieren demostrar que pueden. Pero hay amargura en sus vidas. En Zaqueo no había amargura cuando él quiere prescindir de lo que tenía. Había gozo. Porque vivir el Evangelio y relacionarse con Jesús es sinónimo de gozo. Jesús dijo en Lucas capítulo 4 que Él venía a predicar el año agradable. No solo venía a dar vista a los ciegos, no solo a dar libertad a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Sino que venía a predicar el año agradable. Te pregunto, querido, ¿es agradable seguir a Jesucristo? ¿Ha resultado agradable para ti? ¿Hay buen testimonio tuyo de los demás respecto de cómo tú has abrazado, ¿verdad?, el amor a Cristo? Tus hijos, tu esposa, tus vecinos, tus compañeros, tus colegas, tus socios pueden decir lo mismo. Porque el testimonio de Zaqueo fue ante sus amigos, fue ante todos aquellos que estaban en ese momento, porque cuando él va a la casa y prepara banquete, de acuerdo a la usanza y a la costumbre, ¿verdad? Eran fiestas donde venían los amigos, además que andaban muchos detrás de Jesús. Por consiguiente, el compromiso de Zaqueo fue un compromiso duro frente a todos aquellos que lo conocían. Compromiso duro. No ese compromiso, ¿verdad?, que de repente trata de adaptarse o de flexibilizar o de relativizar. Y hago énfasis en esto porque el Evangelio de Jesucristo es duro. Lo dijo Jesús y lo vimos el domingo pasado, es como una espada. Por eso, queridos hermanos, también esta frase que Jesús le dice a Zaqueo es absolutamente vigente para nuestra vida, hoy aquí en Cordillera. ¿Saben? Es necesario que vaya a tu casa. Es necesario. Es necesario. Si tú crees que no es necesario, puedes cerrar la puerta. Pero la invitación de Jesús aún está presente. Fíjense que es tan cierto lo que de alguna forma les digo. Ustedes pueden leer en Apocalipsis. Hay una carta para 7 iglesias distintas. Una de esas cartas, no recuerdo cuál, está en el capítulo 2, capítulo 3. Quien escribe las cartas es un mensaje de Jesús a la iglesia. Y una de esas cartas, a una de esas iglesias es: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis
vuestros corazones. Y esa carta está dicha por Jesús a la iglesia. Por consiguiente, cuando yo señalo de que esta frase de Jesús es necesario que vaya a tu casa, no está muy diferente de esa carta que el propio Jesús dirigió a una de sus iglesias. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. O esta otra carta que le escribió a otra iglesia, cuando Jesús le dice ahí en Apocalipsis que por ser tibio los va a vomitar, por cuanto no eres ni caliente ni frío. Entonces, amados hermanos, el mensaje está vigente. El desafío, ¿verdad?, está vigente y es pertinente para hoy día, nuestra iglesia, ustedes y yo, nosotros, en estos tiempos en que hemos sido llamados a dar testimonio y a vivir este evangelio en medio de una generación incrédula, en medio de una generación que ha rechazado a Dios, en medio de una generación, ¿verdad?, que se burla de todo lo que sea cercano a Dios. Pero no religiosos, no como guardadores de hábitos, de tradiciones, sino con una forma de vida que compromete hasta lo más importante que hay para cada uno de nosotros. Sentimientos, posesiones, conocimientos, lo que sea. Y recién en ese momento comenzamos a experimentar lo que experimentó Zaqueo. Cada uno toma su decisión, porque esto es personal. Y en ese contexto yo les quiero animar a que inclinen su cabeza y cierren sus ojos.